presentarte, y siguiendo con las prácticas que estamos haciendo con transistores, la construcción de un receptor para lo que es la banda aérea. Un receptor que es muy económico de precio, ahí puedes ver, y en lo que es la exposición escrita, están los links del sitio que yo lo compré. Rondan los 12 euros puesto en casa. Y que quiero montarlo, decir un poco cómo está basado, qué principios físicos se sustenta y las pegas que yo encontré a la hora de montarlo. Es una parte primera, ya te diré por qué es una parte primera, porque haremos siguientes partes que de alguna forma le intentemos poner en marcha. La información que trae el kit es nefasta. Ahí te he sacado una fotografía de una parte del plano y la verdad que es muy mala. Pero he tenido la suerte que en internet ha habido una persona que se lo ha currado y ha hecho un manualito muy adecuado y un manualito muy mono. Y entonces en el siguiente transparencia te pongo dónde se puede obtener y lo pondré como un link más. Ese es el link precisamente del manual y el resumen de características que viene en ese manual. Dice que se alimenta a 12 voltios, que es una antena de 50 ohmios no balanceada, que consume alrededor de 30 miliamperios. La banda de frecuencias que va de 118 MHz a 136 MHz y que por supuesto lo que detecta es AM, amplitud modulada. Cogiendo el esquema que está precisamente en este pequeño manual, no el que manda el fabricante, podemos estudiar un poco cómo funciona este pequeño receptor para escuchar aviones. A la izquierda tenemos la entrada de antena y entra lógicamente en un circuito sintonizado, pero las bobinas, estamos trabajando ya a frecuencias de 120 MHz, las bobinas no son bobinas, digamos, físicas que las puedas ver, las tradicionales, no, son bobinas hechas en la misma placa de circuito impreso, de tal forma que estas no admiten ajuste, o están bien ajustadas o no las podemos ajustar porque es una pista, digamos, grabada en lo que es el circuito impreso. Y de ahí ataca a un transistor que es el 2SC3355, no lo ataca en base común. Yo dije que en los receptores, generalmente lo que llamamos el sintonizador de FM, ese paso suele estar constituido por un transistor trabajando en la modalidad de base común. No, aquí es emisor común. Bien, entonces ya la señal sale por colector y esa señal la llevo ya a un circuito que actúa de amplificador de señales, en este caso señales de 100 a 133 MHz, pero además actúa de mezclador, de tal forma que yo tengo a la derecha un oscilador local, además un oscilador local de frecuencia variable, que me permite meter una frecuencia en 10,7 superior a la frecuencia que estoy recibiendo, de tal forma que este circuito, que es el NE602, hace la diferencia entre la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la señal de 10,7 MHz, igual que la FM tradicional. Y ya con esa frecuencia de 10,7 MHz veremos la siguiente etapa cómo la trata. Aquí puedo ver todavía que le he metido un filtro cerámico, un filtro bueno, un filtro que cuando nosotros lo pongamos sobre el circuito daré una recomendación. Este filtro, lógicamente, es de 10,7 MHz. Mira, eso es como instalé yo el filtro. Una de las, digamos, de los manuales que encontré para hacer el montaje de este kit, pues decía esa frase que ahí puedes verlo, ¿no? Dice, al insertar el resonador cerámico de 10,7 MHz, el agujero en la almohadilla de la soldadura. Bueno, significa que el pin 1 en la almohadilla de la soldadura. O sea, en el lado cuadrado, verás que tiene una parte que es un cuadradito en vez de ser un círculo. Entonces yo asocié que como ahí no está serigrafiado dentro de lo que es el componente del resonador, cuál es 1, 2 y 3, supuse que el 1 era el que tenía el color rojo. Pero yo creo que supuse mal. Y entonces empecé a mirar en internet, hay bastantes gente que ha hecho este montaje. Pero lo curioso es que del filtro nadie habla. No sé si es porque todo el mundo da por sabido o porque se consideró que podía ser simétrico y daba igual en una posición que en otra. Entonces yo me fui a los manuales
y en un manual dice cosas que ahí amplían el conocimiento del filtro. Entre otras cosas dice que si es rojo estamos en código A y el punto central es 10,7 MHz, que es lógico, pero luego veremos alguna sorpresa de la realidad que yo te voy a presentar. Entonces, visto lo que es el resonador, cuando estás mirando o viendo el color, que puedes ver uno o dos colores, el pin 1 es el de la derecha, no el de la izquierda, pues entonces lo que hice luego fue cambiar el sentido de ese filtro, pero también aproveché un poco para ver cuál era el comportamiento del filtro, y eso es lo que te voy a presentar. Mira, lo que hice antes de desmontar el filtro es quitar el chip, el N602, el que actúa de amplificador de sintonía y de mezclador, y en el pin 4, que es la salida de DFI, le puse el osciloscopio y digamos por el otro pin del filtro le metí la señal. Bueno, verás que ahora estoy midiendo con un medidor que hice para un generador de baja frecuencia. Como me parecía un lujo mantener solamente ese medidor para lo que es la escala de la baja frecuencia, lo aislé y me permite también medir cualquier señal que yo le meta. Entonces estoy variando precisamente la frecuencia que yo le estoy metiendo y pude ver con cierta sorpresa que más o menos me daba en 10,66 MHz. No es en 10,7, parece que en 10,66, que no correspondería a un filtro con el punto rojo, pero bueno, me salió 10,66. Ahí puedes ver sencillamente cómo variando la frecuencia también me varía el nivel de la señal y en esta secuencia es larga y ya me paro. 10,700. Saqué el filtro fuera del circuito, como lo puedes ver ahí, y lo medí precisamente sin ningún otro componente. Solamente lo que pasa es que la señal la paso yo a través de un condensador. No lo pongo la señal directa del generador de frecuencia, sino la paso por un condensador verde que lo estás viendo ahora ahí. Sí que es verdad que a la salida lo dejé al aire, o sea, no tiene más que el osciloscopio. Por eso yo creo que se me da el efecto que vas a ver ahora de que la señal baila mucho. Yo creo que si lo hubiese cargado un poquito a la salida, esa señal no hubiera bailado tanto. ¿Qué es lo que quería ver? Lo que quería ver era si había diferencia apreciable entre poner la señal por el pin 1 y sacarla por el 3 o meterla por el 3 y sacarla por el 1. Y la verdad es que la diferencia es muy pequeña. Sí que es verdad y parece que en el 3, que ahora considero que digamos que lo que llama el 3 es la entrada, pues puede ser un poquito más, pero muy poco. Por lo tanto, esa extrañeza que yo manifesté de que este dato en la gente que lo había montado anteriormente no figurase de una forma, porque yo creo que es significativo, ¿no? Y nadie ha hecho mención a ello, puede ser porque se considere que es casi simétrico. Ahora, tú te vas al manual y ves que hay una entrada y una salida. Y cuando te vas a la práctica, parece, y casi, pero una diferencia muy pequeña, que sí que es verdad que si lo metes por entrada, lo que considera el manual que es entrada, es mejor que si lo metes por lo que es salida. Ahí puedes ver que ya le hemos dado la vuelta al filtro y le hemos puesto más coherente con la información que tiene el filtro. Es decir, visto lo que es, en este caso, el punto rojo, el de la derecha es la entrada y el que está más cerca del punto rojo es la salida. Alguna vez ya hemos comentado este tipo de estructuras en las cuales el circuito de sintonía no tiene ningún elemento variable para poder sintonizar. Digamos, la sintonía que se hace es todo a través del oscilador local, haciendo que esa diferencia entre lo que es el oscilador local menos la señal de entrada me da los 10,7. Y este es otro caso de lo mismo, es decir, que solamente tiene la variación del oscilador local, que en este caso se consigue mediante un diodo varicap. Ese diodo varicap, variando la polarización mediante un potenciómetro, varía su capacidad y consigo, digamos, variar la frecuencia de este circuito oscilador, que está constituido como elementos más distinguidos por el diodo varicap y una pequeña bobina de color verde, no sé si te habrás fijado, que está pues, muy próximo al diodo varicap y que, por supuesto, tiene un núcleo que es ajustable. Ahora ya es muy sencillo, es una etapa muy clara, vemos cómo la señal viene arriba saliendo de lo que es ese filtro cerámico
entra un transistor que lo único que hace es amplificar esa señal de 10,7 MHz y de ahí ya lo metemos a un circuito integrado que es el MC1350, que lo que hace es amplificar precisamente esa señal para sacarla y llevarla a un bote de transformador de frecuencia intermedia sintonizado a 10,7. La salida de ese bote lo llevamos a un diodo de germanio, que lo que hace es detectar, y de ahí va también pues a un pequeño amplificador integrado. O sea, es una etapa clásica, limpia. Como verás, esa señal de baja frecuencia, después de entrar en este amplificador operacional, la salida del amplificador operacional va un poco hacia la derecha, está cortada, luego baja por un potenciómetro, es el potenciómetro de volumen, lo vuelvo a meter a otra sección de un amplificador operacional y de ahí ya lo meto a un pequeño circuito amplificador de baja frecuencia que es el LM386. ¿Qué es todo lo que hay a la derecha? Bueno, lo que hay a la derecha es, aprovechando precisamente secciones de sobrantes que tiene de amplificadores operacionales, hacer un square, hacer un limitador de tal forma que solamente en el momento que haya una señal suficientemente amplia, por eso hay un potenciómetro que no está ahí, que regula el nivel, pues deja pasar esa señal y evita escuchar ese ruido de fondo que se escucha muchas veces en AFM o cuando no hay una emisora sintonizada. La verdad es que a mí no me molesta escuchar ese ruido de fondo, me da hasta cierta seguridad, pero bueno, le han puesto este complemento, un complemento que está ahí y que no voy a explicarlo más. Ya digo, simplemente es comparar señales, comparar niveles de señales, dar paso o no dar paso. Yo me quedo con las básicas y la básica en este momento es esa señal de baja frecuencia. Me olvido si me va a dar paso o no paso, la voy a meter al LM386 para que quede amplificada. Ahora quiero presentarte el montaje. Precisamente la bolsa, como venían los componentes, viene bien. La información es muy mala, es ese esquema que tú estás viendo ahí, pero hay complementos a esa información en internet que es válida para hacer el montaje y yo voy a intentar ayudar. Bien, esa es la información, como hemos dicho. Ahí ves un poco pues cómo es la entrada de la alimentación. Es que tiene un diodo ahí que es un 4001, me parece. Sí, se suele poner por si te equivocas en la polarización, de tal forma que si te equivocas en la polarización eso forma un corto, para proteger al resto del circuito. Creo que está para eso. Ahí nos vamos ya hacia esa parte final de baja frecuencia, donde hay un jack para poner el altavoz externo. Ahí está el M386 y eso ya son los operacionales. Ahí ese potenciómetro que ves es el de Squell, es decir, el del limitador de ruido. Ahí está la etapa de frecuencia intermedia y ahora hemos subido ya a lo que es la etapa de alta frecuencia. Las bobinas están serigrafiadas, es decir, es una pista de cobre dentro del propio circuito impreso. A mí me gusta menos que las aéreas, pero bueno, tiene una ventaja también, que no tienes por qué ajustarlas, ya teóricamente vienen ajustadas. Eso es lo que hay y no hay más, no te tienes que esforzar en ello. Ese es el transistor, el 2S3055 o similar, ese es el mezclador, el NE 602 y aquí ya me paro. Sí que te he dejado que veas con detalle porque verás que hay en muchos puntos en los cuales está hasta interrumpido el circuito ahí. Es muy mala y vuelvo a insistir la información que manda. Bueno, como es un circuito delicado y tengo el regalo de mi amigo Antonio, que tuvo el detalle de regalarme ese soldador, pues lo único que quería presentar es el soldador que tiene la particularidad de que puede regular la temperatura. Entonces yo te puedo indicar que lo he puesto a 300 grados. Es curioso, es mono y claro, como solamente lo acabo de estrenar, va francamente bien, sobre todo para un trabajo bastante limpio como es este, que es simplemente poner los componentes sobre la placa del circuito impreso. Bueno, en este proyecto yo voy mucho más adelantado y quiero avisar para que nadie se lleve a una decepción que los resultados han sido nulos, es decir, no he logrado escuchar ningún avión. Ahora lo que estás viendo es al fondo está Barajas. Yo veo los aviones a la noche, las luces perfectamente. La antena que estás viendo es una antena autoconstruida, que es la que estoy usando. Una G-Pole que la ponen como muy bien y muy válida, como una antena omnidireccional para esta frecuencia, alrededor de 120 MHz. Bien, pues con todo ello, con una altura privilegiada que yo tengo, pues no soy capaz.
¿Qué distancia habrá? Pues estás viendo el centro de Madrid, lo que hay del centro de Madrid a Barajas. Y yo no escucho. Ese es el receptor. Le he quitado lo que en este momento escucho, que ya digo, de aviones no escucho absolutamente nada. Eso es a lo que yo quiero llegar. Le he puesto un contador de frecuencia que está esa frecuencia en el oscilador local. De tal forma que por lo menos tenga una vaga referencia. Yo ya no sé si será 10,7 menos que eso o cuánto será, pero por lo menos si algún día escucho, sabré que en 127,52 de ese frecuencímetro, pues me salen los aviones. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque quiero que esto sea un foro de compartir experiencias con este tipo de receptor. Me gustaría crear un núcleo de conocimiento a ver si somos capaces entre todos de hacer que pueda funcionar y los que lo han funcionado que aporten lo que ellos conocen. Y nada más. Muchas gracias por esta serie que espero podamos disfrutar mucho.